Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes. Aquí de nuevo tu hermano Pedro. Bueno, hoy seguimos con el estudio del diezmo, el cual hemos venido desarrollando anteriormente y que hemos ido desglosando por parte de las personas que han ido diezmando, y si esto o estas personas fueron el modelo a seguir para decir que la iglesia de Jesucristo también tendría que diezmar hoy. Dejando dicho y dejando claro que no hay nada de malo en que demos de lo que tenemos, pero sin porciones, que lo hagamos por mero agradecimiento al Señor. Bueno, para poder seguir lo que estábamos viendo, tendríamos que decir que los diezmos llegaron a ser parte de un sistema tributario en el cual se estableció en Israel desde los tiempos de Moisés, antes que entraran a la tierra prometida. Tendríamos que tener en cuenta también de que Moisés no entró a la tierra prometida, sino que fue Josué, pero ya él había dejado escrito lo que tendrían que hacer y cómo repartir las tierras, y cómo después se desarrolló como cualquier nación que ya tenía una estructura para poder desarrollar su sistema en cuanto al dinero, que había dinero, en cuanto a la agricultura, sino una infraestructura en la cual les iba a servir a ellos para poder desarrollarse. Entonces, sin más, tendríamos que ver que también el diezmo era antes que Moisés. De hecho, en Egipto, tanto como en Mesopotamia, donde salió Abraham, ya se recogían tributos para que el imperio pudiera funcionar. Entonces, veamos también cómo fue que Moisés ya le deja escrito a Josué que debería, o cómo deberían de actuar y qué deberían de hacer cuando entraran en la tierra prometida. Esto está en Josué 13, versículo 14. Dice: pero la tribu de Leví no dio heredad de los sacrificios del Señor Dios de Israel, y su heredad le había dicho que iba a ser el Señor. Para esto también tendríamos que ir a Deuteronomio 18 y 16 para que podamos ver cómo fue que se empezó a repartir las tierras, y Leví qué parte tomó. Dice así a partir del versículo 1: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas al Señor, de la heredad de él comerán. O sea, está dicho de que ellos no iban a trabajar, sino que se iban a dedicar simplemente a la quema, a la adoración, al sacrificio. Ellos no iban a trabajar en nada más que no fuera en el templo y para Dios. Versículo 2 dice: no tendrán pues heredad entre los hermanos, Yahweh es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieran en sacrificio buey o cordero. Dará al sacerdote la espaldilla, le iba a dar parte del sacrificio de lo que iban a sacrificar. Ellos tendrían el derecho de comer, porque les he escogido Yahweh tu Dios de entre todas las tribus para que esté para ministrar en el nombre de Yahweh, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliera un levita, fíjese, de alguna de las ciudades entre todo Israel, donde hubiere vivido y viniere con todo el deseo de su alma al lugar en que el Señor escogiera. O sea, quiere decir que donde fueran ellos, los sacerdotes, allí también deberían las otras tribus de acogerlos y de ayudarlos y de darle comida, o sea, de hospedarlos en sus casas. Entonces veamos uno de los 3 diezmos que vamos a ver, que eran parte del sistema tributario que tendría Israel en aquel tiempo. Esto está en Números 18, del 20 al 21. Y qué bueno que la Biblia nos deja reflejado para que nadie nos engañe y poder ver cuál es el sistema, y si ese sistema es el sistema, valga la redundancia, que hoy debemos de aplicar. Versículo 20 dice: Yahweh dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví
todos los diezmos de Israel por heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la reunión. Y tenemos un primer diezmo. Veamos entonces un segundo diezmo. Tendremos que tener en cuenta también que todo esto forma parte de la ley mosaica que se le dio a Israel. Y ya hemos visto antes qué cosa y para qué sirvió la ley y qué ley es la que hoy los cristianos debemos tomar, sino que es la ley de Cristo. Y es el yugo del Señor, que es bueno, es manso. Dice entonces Deuteronomio 14, partiendo del versículo 22. Indefectiblemente diezmará. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este versículo para decir que el pueblo de Cristo debe de diezmar hoy? Todo el producto, fíjese, el grano. Por eso debiéramos de preguntarle hoy a las personas que practican el diezmo si hoy le llevamos a los altares el grano. Si cosechamos frijoles, si le llevamos frijoles. Del producto del grano que rindiere tu campo cada año. Fíjese que aquí entonces ya es anual. Esto es otro tipo de diezmo. Este es el segundo diezmo que estamos viendo. Y comerás delante de Yahweh tu Dios en lugar que él escogiere para poner allí su ganado, para que aprenda a temer al Señor todos los días. Quiere decir que el Señor los mandaba a algún lugar específico, ¿verdad? Y de allí ellos iban con su comida, ¿no? Con su ganado. O sea, que no era un lugar específico y tampoco que llevaban su grano a un lugar específico. O sea, se lo llevaban directamente al templo, sino que también ellos diezmaban el lugar donde ellos acampaban, donde ellos estaban. Fíjense que vamos a ver un poco más abajo, dice... y comerás delante de Yahweh tu Dios. ¿Te das cuenta? Ese era el diezmo, que comer donde estaba, como Jacob una vez fue y puso una piedra, ¿verdad? Como testimonio, y ahí también entonces después se dijo, y si tú me salvares, o si tú fueras conmigo, yo diezmaré de todo lo que tengo. Pues definitivamente ellos iban caminando y en el lugar donde ellos posaran, entonces allí también diezmaban y comían. O sea que era una fiesta lo que hacían. Para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias, de tus manadas, de tu ganado, para que aprendas, fíjese, a temer al Señor todos los días. Y aquí viene otra parte. Y si en el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar tan lejos de ti en el lugar que el Señor hubiera escogido, fíjese que es el lugar donde él hubiera escogido, ya esto no tiene que ver con el templo. Para poner su nombre, cuando Yahweh tu Dios te bendijere, entonces, fíjese que sí había dinero. Y en cambio, el pasaje nos dice, ahora va a describir y va a decir, pues véndelo y después lo compras. No dice, ve y lleva el dinero. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar, fíjese, donde el Señor escogiere. O sea, Pedro, ve a tal municipio o estado. Y allí donde yo te dijere que tú fueras a poner mi nombre, si no te da el tiempo, tú véndelo. Y cuando llegues ahí, compra los animales, compra lo que yo te mandé, toda la provisión, y allí entonces vamos a hacer una fiesta. No dice lleva el dinero. Por eso es que no es aplicable y formaba parte de este sistema que Dios le dio a Israel. Y dice, y darás el dinero por todo lo que sea. O sea, lo comprarás por vacas, ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Señor y te alegrarás tú y tu familia. ¿Te das cuenta que era una fiesta? Y entonces aquí tenemos segundo diezmo. Entonces vamos a ver el tercer diezmo. Esto está en Deuteronomio 14 del 28 al 29. Dice así: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos. ¿A fin de qué? De cada 3 años. Y aquí tenemos otro diezmo más, y este es cada 3 años. Sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y dice así abajo: y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero también, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Dios te bendiga todas las obras de tu mano que hicieres. ¿Se dan cuenta?
que era la mayoría de la estructura que Dios le dio a los israelitas, independientemente de desarrollar su gobierno, era para que no hubiesen pobres en su sociedad. Por eso yo me pregunto si todas aquellas personas que practican el diezmo, esto es lo que hacen. Que independientemente que sabemos que es que esto fue hecho para el pueblo de Israel, sino es que también entonces toman el dinero, se lo dan a la viuda, se lo dan al indigente, o hacen fiesta y dicen, pues tráigame todo, ya viendo que no es dinero, pero tráigame toda la comida y hagamos fiesta. Vamos al downtown, a donde están los homeless, hay personas que lo necesitan, y ahí hagamos fiesta. Pues definitivamente no es así. Pero esto culmina diciendo que parte de esta estructura, de este sistema tributario que tenían los israelitas, ellos cada 7 años practicaban el año de remisión. ¿Qué es el año de remisión, Pedro? Bueno, el año de remisión no es nada más que un año de perdón. ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo. Esto está en Deuteronomio 15, del 2 al 5. Vamos a recordar que para los judíos una semana es un año y 7 años es una semana, ¿verdad? Entonces, un año es una semana y 7 años son 7 semanas, ¿verdad? Cada 7 años hará remisión, dice el versículo 15. Deuteronomio 15. Y esta es la manera de la remisión. Perdonarás a su deudor todo aquel que hizo empréstito, o sea, todo el que prestó. Esto se parece mucho hoy a las tarjetas de crédito que se usan en muchos países, donde te prestan. Es como una bancarrota, vamos a decirlo así, pero que esta no se paga, sino que sencillamente hoy haces una bancarrota en cualquier país donde te presten dinero, y definitivamente algunas veces si haces un capítulo 13, tienes que pagarlo poco a poco. Un 7 no, porque se supone que no puedes, la ley te ampara, pero esto era parecido a esto de que se estaba hablando. Entonces dice que tienes que perdonar al que le hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo derramará más, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión, o sea, el perdón de Yahweh. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo lo perdonarás. O sea, fíjese, lo que el extranjero te debe, esto sí lo demandarás que te lo dé, pero del que está dentro de tu sociedad, del que es israelita, no, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque el Señor te bendecirá con abundancia en la tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión, si escuchares finalmente la voz del Señor tu Dios, para guardar y cumplir estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Pues sin más, podemos ver de que tenían más de 3 diezmos, el cual hoy, si quisiéramos ser tan bíblicos y practicar exactamente como dice la Biblia que se debería practicar el diezmo, entonces serían más de 3, y al 7º año tendríamos que perdonar al que no diezmó y no se puede condenar. Así que saque sus propias conclusiones si este diezmo es para la iglesia de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de Jesús sea con todos ustedes.